Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a continuación escucharemos a Omar Arango Jiménez, que nos acompaña hoy en nuestro programa. Omar, muy buenas noches, bienvenido a su programa y cuéntenos cuál es su informe de esta noche. Bienvenido. Sí, Karina Andrea Arango, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los oyentes del programa Educación al Día. Bueno, en estos días venimos preparados para resistir a la intención que tiene el gobierno nacional y algunos gobernantes locales de convocar a las clases presenciales con modalidad de alternancia sin aún existir todas las condiciones físicas, las condiciones biosanitarias y sin existir la normatividad ajustada a las nuevas condiciones en el campo pedagógico. Nosotros hemos realizado hoy una Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, donde asisten las 34 filiales de FECODE de todos los departamentos, junto con el Comité Ejecutivo de FECODE, y luego de analizar la situación que se vive en el país, donde se viene atentando contra la vida, la democracia, la integridad de los dirigentes sindicales, del magisterio y de los líderes sociales, además de el abandono en que tiene el Estado a las instituciones educativas públicas y a las hospitalarias, de analizar también la agenda legislativa que está tramitando el gobierno nacional en el Congreso de la República y las condiciones en las cuales venimos laborando los educadores hoy en esta modalidad virtual. Hemos decidido realizar algunas acciones muy importantes, movilizaciones importantes. El día 20 y 21 de octubre realizaremos un paro nacional de 48 horas, fue aprobado por unanimidad. Y el 21 estaremos contando con la participación de la clase trabajadora, un paro convocado. El 21 de octubre, paro nacional convocado por el Comité Nacional de Paro. Hay unidad en torno a los objetivos. Vamos a exigir negociaciones al pliego de emergencia, vamos a exigir al gobierno que cumpla con los acuerdos de FECODE, que cumpla con la activación de la comisión que viene tramitando, que debe tramitar el proyecto de acto legislativo que reforme la Constitución política en lo relacionado con el sistema general de participaciones, artículos 356 y 357, que retire algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto 010, que afecta a la salud de los colombianos y afecta particularmente en su artículo 18 el régimen especial y prestacional de los educadores colombianos. Le estamos pidiendo al gobierno que retire ese proyecto por cuanto no ha sido consensuado con las organizaciones sindicales y el gobierno quiere aprovechar la época de la pandemia para legislar en contra del pueblo colombiano. De igual manera que retire un proyecto de acto legislativo que es el 277, que toca con la ley 115 y que toca con los preescolares. Este proyecto 277 en el Senado, que es de 2019, quiere eliminar los preescolares y acogerse más bien a la ley de infancia y dejar solamente un grado para el preescolar cuando ya hemos acordado 3 grados de preescolar con el gobierno. El gobierno no quiere cumplir los acuerdos y por eso estaremos adelantando algunas acciones de denuncia, pero también acciones jurídicas para que el gobierno cumpla con los acuerdos firmados. Todo esto, la poca plata que está invirtiendo, 92 mil millones de pesos, no alcanzan para 9.000 instituciones educativas en el país, 43.000 sedes. No alcanza esa plata para garantizar unas condiciones dignas y seguras para regresar a la presencialidad. Más bien, se ha acordado hoy en FECODE que vamos a adelantar algunas reuniones regionales con las juntas directivas en pleno de todos los sindicatos para activar la movilización y la resistencia a esa intención de llamar a clases presenciales. Haremos entonces reuniones con todos los sindicatos regionales, una la haremos el día 13 de octubre y otra el día 15 de octubre. Allí estaremos desplazándonos todos los ejecutivos de FECODE a atender esas importantes reuniones plenarias con las juntas directivas de los sindicatos. Por eso entonces estamos convocando al magisterio, estamos convocando a los directivos docentes, a los padres de familia, a los organismos de gobierno escolar, a que nos unamos y a que le demos prioridad a la vida antes de las intenciones que tiene el gobierno de imponer una agenda legislativa en contra de los intereses del pueblo colombiano. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874.000 hogares y más de 12.000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144.000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos al directivo de Adida, Jesús Alejandro Villa, integrante de la comisión negociadora, quien explicará un poco los acuerdos laborales Medellín, implementación de los acuerdos nacionales. Escuchemos. Un saludo, compañeros y compañeras. Continuaremos el día de hoy nuestra tercera entrega sobre los acuerdos alcanzados entre la Administración Municipal de Medellín y las organizaciones sindicales. En esta ocasión vamos a abordar lo que fue un capítulo del pliego, que era sobre la implementación de los acuerdos nacionales y sectoriales y que ya en el acuerdo se refleja en los acuerdos 83 al 91. Es importante destacar que aquí no se trató de renegociar lo ya negociado por FECODE con el Ministerio y por las centrales con el Gobierno Nacional, sino de cómo se alinea o cómo se le da un rumbo a ese proceso que se tiene que dar de implementación de estos acuerdos en lo tocante a las competencias de la entidad territorial, cómo lo amarramos a unas condiciones, unas características de esa implementación que consideremos son acordes al espíritu de la negociación nacional y a la posición pues, que nosotros como sindicatos, en particular como ADIA, hemos defendido sobre diferentes temas de la política educativa. En primera instancia, entonces, tenemos el acuerdo 83, que es muy importante, tiene que ver con la planta de cargos administrativos, es decir, todos estos funcionarios y trabajadores de la educación que hoy se encuentran terciarizados en las instituciones educativas de la ciudad. Para esto es necesario entonces, y se acuerda, todo lo que es el estudio técnico de insuficiencia y la proyección de planta de cargos administrativos para buscar ante el ministerio sea viabilizada. Vamos a desarrollar esto con una mesa bilateral con los sindicatos y la administración sobre este tema en particular, muy importante, y sobre todo porque es un sector de los trabajadores que de alguna manera ha sido ferozmente perjudicado y que se ha constituido en cuota burocrática para políticos de turno, concejales y demás, y son nombrados o contratados sin las condiciones necesarias laborales que pues todo trabajador debería tener. Un acuerdo importante y allí obviamente los compañeros del sindicato ADEA, de los administrativos, tendrán una función muy importante y estaremos nosotros como ADIDA
y los demás sindicatos que estuvimos presentes en la negociación, acompañando y respaldando el desarrollo de este punto. Está todo lo que tiene que ver con el apoyo que alcanzamos a la reforma del Sistema Nacional de Participaciones, donde el alcalde se compromete a emitir un pronunciamiento de apoyo a la posición de FECODE de incremento al Sistema Nacional de Participaciones, de reforma al Sistema Nacional de Participaciones. Este es un punto de carácter político donde comprometemos de alguna manera al alcalde, ya él tendrá que hacerlo pues por los medios que le corresponda, pero sí a tener una posición, digámoslo, acorde a lo que nosotros como organización hemos venido planteando. En tercera instancia está el tema del preescolar de los 3 grados, donde en el acuerdo comprometemos a la administración a priorizar, ante todo, cuando sea el momento de desarrollar esto, porque tiene que desarrollarse una normatividad nacional, que esto se dé en la ciudad de Medellín, en instituciones educativas oficiales y con personal nombrado, docentes, en provisionalidad pues, y en propiedad cuando sea el momento de concurso, para lo cual es necesario el estudio técnico de insuficiencia. Y bueno, avanzar este punto para nosotros es importante porque sabemos todos nosotros que en la ciudad la educación de primera infancia, digámoslo, está en buena medida privatizada y terciarizada, si bien no es lo mismo la atención a primera infancia que conocemos en la ciudad con los Buen Comienzo y demás, que el preescolar, si observamos que es necesario blindar el proceso del preescolar ante el riesgo de que termine constituyéndose en otro espacio de terciarización y termine prestado por entidades de cobertura. Necesitamos que esto lo asuman las instituciones educativas oficiales, obviamente con nuevo personal y con mejoramiento de plantas físicas y acondicionamiento pues, para los niños de esas edades. Otro punto importante fue lo del fortalecimiento de la Normal Superior de Medellín, que se reconoce en su importancia para la ciudad y que además se va a fortalecer en general, pero además en el ciclo complementario. Punto bastante importante, incluso allí se exploran y se tendrán que explorar allí formas de financiación incluso para los estudiantes, que es un punto que si bien no era ni es parte de lo propiamente laboral, para nosotros es muy importante, en tanto la Normal Superior de Medellín es donde se están formando muchos maestros de nuestra ciudad. La jornada única la desarrollamos en los acuerdos 97 y 88, y allí son 2 asuntos muy claros. En primera instancia, que solo se aplica con el cumplimiento de las condiciones que establece el decreto 2105 de 2017. No debe desarrollarse de cualquier manera, pero además que debe garantizarse el respeto a la jornada laboral y de permanencia de los docentes. Somos conocedores de las dificultades profundas que en diferentes entidades territoriales ha presentado el tema de la jornada única y que ha afectado el bienestar de los docentes, sobrecarga, incluso algunas maniobras que hacen que el proceso laboral se extienda más allá de los horarios que corresponden. Entonces, punto que sea muy importante. Obviamente hay que estar muy prestos, tanto los docentes a estarnos informando como nosotros a estar en el seguimiento muy claros en cómo va ese proceso. Todo lo que es la disminución de la cobertura contratada, que es un proceso que ya Medellín tiene, digámoslo, harto avanzado, porque todavía faltan más aspectos que consideramos deben desarrollarse. En primera instancia, la oficialización que ya se ha venido dando de las plantas que eran propias del municipio porque estaban siendo atendidas por terceros, pero en segunda instancia tiene que avanzarse también en la compra de las nuevas plantas y bueno, ahí vamos. Para esto es necesario el estudio técnico de insuficiencia y ahí pues el compromiso de la administración en desarrollar todo lo que es la disminución de cobertura y reconocer pues el decreto 1851 de 2015 en lo que a esto respecta. Mantener y ampliar la planta de cargos, ya lo mencionábamos cuando decimos el tema de estudio de insuficiencia en diferentes aspectos, es fundamental esto para impedir que con un cierre de la planta de cargos pues se termine siempre contratando y no se proyecte nuevas plazas, nuevos nombramientos en provisionalidad y posteriormente obviamente en propiedad cuando se desarrollen los concursos. Punto importante pues, incluyendo que en Medellín hay por ejemplo una falencia en lo que tiene que ver con los docentes orientadores que aquí no se han nombrado y que eso también tiene que ser proyectado y se estará mirando en la mesa de seguimiento ese aspecto con mucho detenimiento. Está todo el tema de la jornada laboral, al igual que sucede con los puntos de jornada única. En el aspecto general es muy importante que la jornada laboral se reconozca la permanencia de los docentes en los términos en que se ha venido manejando, porque sabemos que en otras entidades territoriales
se presentan bastantes problemas y hay que blindar pues a la propia sobre esto. Como ven, compañeros, son unos aspectos de este capítulo únicamente, luego miraremos los otros, que impactan de forma positiva, a mi modo de ver, la política pública educativa de la ciudad, pero que además nos permiten tener injerencia en cómo se van a desarrollar en el marco de la ciudad los acuerdos de carácter nacional, obviamente en el contexto de las competencias propias de la entidad territorial. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874.000 hogares y más de 12.000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144.000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al Gobierno Nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos vamos con FECODE. Y a propósito del Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública y contra el neoliberalismo educativo, vamos a escuchar a continuación la interesantísima intervención que realizó la ejecutiva de FECODE, Marta Alfonso, donde habla un poco de los informes que FECODE ha entregado a la Comisión de la Verdad. Escuchemos. Nosotros como maestras y maestras hemos sufrido la violación a la vida, a la libertad e integridad. Y frente a esto queríamos dejar que hemos hecho un trabajo muy fuerte para denunciar cómo durante los años de 1986 al 2010, que es la parte donde hemos entregado informes, hay 5.337 hechos victimizantes, siendo el momento más duro el 2002, que fue entre el 2001 y 2002, que fue el momento donde nos impusieron toda la reforma educativa, la nueva forma de contratación de los maestros, que nos llevó precisamente a imponer ese modelo funcional. A partir de 2018, nosotros hemos retomado los informes que se iniciaron en el 2010 en uno de nuestros sindicatos más victimizados, el de Antioquia Vida, y ya hemos entregado informes a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Se llama La Vida por Educar. En este momento nosotros estamos viviendo en medio de una serie de masacres
masacres donde el gobierno pasa silenciado, donde todos los días nos horrorizamos y afortunadamente, digo así, no hemos perdido esa capacidad de horrorizarnos porque si no ya estaríamos perdidos. Pero igual hemos entrado en un trabajo para entender qué ha pasado en la escuela. Hoy estamos construyendo un informe sobre el impacto del conflicto armado en la escuela para mirar la escuela como mecanismo de control, las políticas públicas y reformas educativas a la mano de todas estas violencias sobre la escuela, los hechos e impactos del conflicto armado. Ustedes saben que aquí ha habido una serie de situaciones. Estas son fotos de una exposición de todas las escuelas abandonadas en el conflicto, son muchísimas porque se han dado grandes desplazamientos. Y obviamente lo que más hoy queremos rescatar es la escuela como resistencia. En ese sentido, nosotros llamamos a precisamente esa solidaridad de este espacio para que, igual que lo que ha pasado en México, lo que está pasando en Chile, no nos quedemos solos y sean estas unas plataformas para denunciar y para sentirnos acompañados por todos y todas a lo largo del mundo. Yo quiero centrar precisamente a través de estas exposiciones por qué para nosotros hoy es tan importante precisamente desde la escuela y desde las pedagogías críticas trabajar la memoria, pero no una memoria general ni una memoria como se ha querido mirar, sino como elemento importante, central en la discusión de pedagogías populares, de pedagogías críticas, de pedagogías alternativas, pero principalmente como la construcción de una escuela que no reproduzca ese informe y esa historiosidad oficial que nos quieren dar. En Colombia hay una gran disputa hoy por el discurso. En esta semana pudimos ver cómo el expresidente y hoy presidiario Álvaro Uribe tuiteaba señalando a una maestra del municipio de Envigado, Antioquia, por una guía que había hecho para la paz, donde había preguntas de hechos históricos frente a quienes apoyaron el proceso de La Habana, quienes se opusieron y otra cantidad de preguntas. Sin embargo, fue estigmatizada y perseguida. Y hoy FECODE y los maestros y maestras día a día enfrentan una constante disputa en ese aspecto, o sea, un señalamiento, porque se quiere homogenizar el discurso, porque para el partido de gobierno es central hoy imponer una historia, una narrativa y unos hechos frente al conflicto armado y a lo que viene pasando. Por eso cambian los nombres y deja de decirle a masacres, asesinatos colectivos para quitar la esencia de lo que pasa en el territorio. E igualmente ha entrado a decir que hay que acabar con FECODE y han hecho campañas en los medios, en las redes, donde dentro del programa del partido dice que hay que acabar con FECODE porque hay que quitarle su monopolio, ya que según ellos adoctrinamos. Y frente a esto plantea que la educación pública debe ser entregada en concesión a las confesiones religiosas para que se garantice un control diferente del currículo. Por eso, para nosotros, esta disputa de la narrativa hoy es un aspecto esencial para la construcción precisamente de una educación diferente, de una educación crítica y sobre todo que busque alternativas de sociedades esperanzadoras. Nosotros planteamos, y cito aquí a la profesora Patricia Botero, quien ha sido una de las personas que más ha impulsado aquí todas estas pedagogías críticas, que para construir memoria colectiva lo esencial de la experiencia como testigos y autores y autoras copartícipes de lo que acontece. Las narrativas como pensamiento vivo han emergido en la posibilidad de estar en contacto con las comunidades, construyendo obras, memorias colectivas de relatos de olvidados que permanecen presentes en narrativas del poder. Frente a los discursos oficiales de estigmatización y subordinación, en la materialización simbólica del vulnerable, el excluido, el ignorante, que circulan en escándalos publicitados en los medios oficiales, con voces que rotulan y censuran a las comunidades en defensa del honor de los estados-naciones.
Botero 2012. Yo quiero centrar ahí porque precisamente este trabajo debe partir y debe desarrollarse desde esa construcción colectiva en los diferentes espacios territoriales donde la escuela es motor, no solo para recordar o para construir lo que vivimos o para sentir el dolor, sino para posicionar lo que ha pasado y sobre todo recuperar todas estas resistencias que han sido las que han posibilitado la sobrevivencia de la escuela pública en oposición a ese discurso homogeneizador que hoy quiere violentar incluso lo que está estipulado en la Constitución frente a la libertad de cátedra y de pensamiento. Para nosotros es importante que el trabajo de memoria recupere las dignidades colectivas de los pueblos o de esos dirigentes y dirigentas que fueron asesinados porque abrazaron programas de transformación social. Se les ha estigmatizado, se les ha enterrado con un velo oscuro diciendo que quién sabe en qué andaban. Y eso es la disputa de la narrativa frente a esos liderazgos, nuestros dirigentes que fueron asesinados, que acallaron su voz porque precisamente estaban buscando programas políticos y desarrollos sociales que transformaran un mundo tan desigual. Nosotros desde la academia entendemos que no puede velarse el estudio de la historia, incluso de las investigaciones de la memoria, aparte de los colectivos. Nosotros pensamos que la investigación-acción colectiva es precisamente esa acción de unos cuerpos colectivos donde hombres, mujeres y las comunidades se unen a los niños, niñas y jóvenes para rehacer esa historia, para apuntar realmente a romper el discurso oficial y poder nosotros construir una apuesta de país, de eso que no se ha solucionado, de eso que hemos vivido y de eso que tenemos que afrontar para pensar que otra Colombia es posible. Esa actitud que hemos tomado como Comité Ejecutivo de FECODE lo planteo a partir del 2018, de construir los informes de memoria y los informes para exigir justicia, nos ha llevado a una gran campaña no solo de señalamientos, sino de amenazas y persecución. Pero precisamente sentir que un gobierno fascista apunta a callarnos significa que estamos por el camino correcto y que hemos retomado unos caminos de lucha que significan retomar todo el movimiento pedagógico de la década del 80 y 90 que movilizó en Colombia a miles de maestros y maestras que fueron precisamente perseguidos porque llevaron a las aulas la defensa de los derechos, no solo humanos, sino los derechos sociales en general, y me refiero a las reivindicaciones políticas y sociales que hacían resistencia en el país. Y que es cierto que fueron acallados durante muchas décadas y hoy nuestra tarea ha sido recuperarlas, pero también ponerlas a circular para que estas resistencias se enfrenten a un modelo que niega derechos y que en este sentido busca imponernos no solo el discurso oficial, sino ese modelo neoliberal que ha utilizado la pandemia, así como expusieron hoy todos, para cercenar derechos e imponer precisamente los intereses de la gran empresa. Por eso nosotros hemos llamado a los maestros y maestras a retomar estas banderas del movimiento pedagógico, de construir la memoria, no solo para que queden los anales, sino para que esta viva, circulen las bases y programe otros encuentros y otras experiencias que nos permitan precisamente pensar en que otra Colombia puede ser diferente, en que a los niños, niñas y jóvenes podemos brindarle un mundo de oportunidades diferente y este mundo que cada vez les cierra más las salidas a la sobrevivencia de la vida y del territorio. Muchas gracias. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE.
Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.